Amados hermanos, no podemos más que darle gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque hemos cumplido ya un año con esta plataforma donde hemos venido predicando el Evangelio de Jesucristo, exaltando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, y no podemos más que darle gracias a Dios. Dice la Escritura, dice la Biblia, que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor. Y de verdad que me gozo mucho en el Señor en este momento de todo este tiempo. Le doy gracias a Dios también por la iglesia donde me congrego, porque allí fui donde también conocí de Dios y empecé a crecer. De verdad que bendigo a mis pastores, Edward, Keila, Cristian, Joana. Y también me gozo mucho el Señor, ver a muchos hermanos en la fe creciendo en su obra. Y bendigo también el ministerio de 40 días, al hermano Albert. De verdad que es muy grato ver que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, y que no importa quién riega o quién siembra, sino el crecimiento viene de nuestro Señor. Así que los animamos a los hermanos a que sigan ahí, como dice la Escritura en 1 Corintios 15:58, a que estemos firmes, constantes, creciendo en la obra de nuestro Señor, sabiendo que lo que hacemos para Él no es en vano. Y tenemos que seguir ahí en la brecha para cumplir esa misión de predicar el Evangelio a toda nación, a toda criatura, y conquistar esas almas para nuestro Señor. Entonces, damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hoy vengo a hablarte de un tema muy hermoso, titulado Leal hasta la muerte. Dice la Biblia en Juan 15:13 que no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y el más claro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por sus amigos y por toda la humanidad. Ahí vemos un acto bondadoso de misericordia del Señor, sacrificio, lealtad, y el gran símbolo de una verdadera amistad. Pero vengo a hablarte hoy específicamente de un hombre en la Biblia que se llama Urías. Urías era un hombre que pertenecía al ejército de Israel. Urías era un hombre descendiente de Ed, era hitita, era descendiente del linaje de los hijos de Noé, de Can exactamente. Can, que era un hijo de Noé, de cual tuvo una maldición por su padre por verlo desnudo, por burlarse de él. Y la maldición de Noé a su hijo era que él iba a ser, y su descendencia, siervos de sus familiares, de sus hermanos Jafet y Sem. Y vemos que en el linaje de Sem, en su descendencia salió Abraham, de Abraham salió Jacob y este pueblo de Israel. Y allí fue donde conquistó Josué Canaán, y se convirtió este Canaán en Israel. Y vemos que se cumple esa primera profecía de Noé de maldecir a los descendientes de su hijo Can, de Canaán, de Ed, y de donde viene Urías, hitita, que servía al rey en el ejército. Pero también se ve mucho en la Biblia que muchos de estos cananeos vinieron a servir al pueblo de Israel, que también le hacían la guerra a Israel. Urías, en el significado, en el lenguaje hebreo original, significa mi luz es Yahweh. Y es que nuestra luz y salvación es nuestro Dios. Urías era un hombre fiel al ejército de Israel, y era esposo de Betsabé. Era conocido como uno de los valientes de David. ¿Esto qué quiere decir? Que no era cualquier hombre, no era cualquier soldado, era un valiente que en las guerras de Israel con sus enemigos estaba al frente de batalla.
También podemos ver que se mantuvo firme a Israel. Y este hombre, que era uno de los valientes, la Biblia dice que eran 37 valientes que pertenecían al ejército de David, se conocían como los valientes de David. ¿Esto qué quiere decir? Que estos hombres eran muy cercanos al rey. Se puede interpretar que eran tal vez muy amigos, muy cercanos al rey, eran dignos de confianza. Pero aquí el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que tenía que estar en la guerra, cometió un pecado. Y es que la Biblia nos enseña y dice que no hay ni un justo, no hay aún ni uno. No hay ningún justo sino solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso el rey David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, aún así también pecó y cometió un pecado grande, que fue adulterio con la esposa de Urías, Betsabé. Y no conforme a esto, mandó al frente de batalla y murió Urías. Por eso vemos que Urías fue fiel a Dios y fiel al ejército de Israel, porque dio su vida por Dios y por Israel. Dice la Biblia en Samuel, 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, nos narra todo lo que aconteció con Urías, con la esposa de Urías, del pecado de David. Y podemos ver que cómo es posible que el rey hubiera hecho semejante atrocidad. Pero este hombre Urías, no sé si de pronto sospechaba, pero él no le importó, sino estuvo firme hasta el final, porque dice la Biblia que el rey mandó a llamar a Urías del campo de batalla. Lo mandó a llamar para que descansara y así pudiera acostarse con su mujer y tener relaciones y ocultar el pecado de David. Pero este hombre no durmió en su casa. Dice la Biblia que él durmió en la calle. Y dice la Biblia que cuando David le preguntó por qué hizo esto, decía que sus amigos, sus hermanos, el ejército de Israel estaba en guerra y él no merecía estar en su casa descansando. Podemos ver que aún en medio de las oportunidades que le presentó David, aún en medio de poder estar con su mujer, con su familia, este hombre no tomó esa decisión, sino recordó que habían personas que estaban dando su vida en la guerra por Israel y por Dios, y que él no merecía estar ahí, que él tenía que estar en la guerra. Por eso era un hombre valiente, un hombre leal. Y dice la Biblia que incluso David lo embriagó para que fuera a cometer como este acto de relaciones sexuales con su mujer y poder tapar este pecado de adulterio. Pero aún estando ebrio, se mantuvo firme, tuvo esa templanza, tuvo ese dominio propio y no cedió al pecado ni a las ofertas de Satanás, porque muchas veces vienen ofertas como bandeja de plata que parecen muy bien, pero que no son de Dios. Y David tomó una decisión de hacer una carta y enviarla con Urías al comandante Joab de Israel. Y este hombre tal vez no sabía que estaba escrito en esa carta y estaba llevando su propia sentencia de muerte. Pero aún así, cuando llegó y lo mandaron al frente de batalla, prácticamente a la muerte, y que él sabía y entendía que podía morir, no retrocedió, sino fue con dignidad, con valentía, a morir por Dios y por Israel. Y permaneció al frente de la batalla y dio su vida por Israel
por Dios, por David, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de que pagarás diente por diente, y David merecía la muerte. Incluso el profeta Natán, cuando vino a confrontarlo, David reconoció que tal hombre era merecedor de la muerte, pero quien pagó esa muerte fue Urías. Pero asimismo Dios perdonó a David, pero las consecuencias en el reinado de David también trajo muerte a muchos de sus hijos. Y así vemos como en el ejemplo de Urías, también un hombre vino a este mundo. Vino no a condenarlo, sino a salvarlo. Vino a dar su vida, no solo por Israel, sino por toda la humanidad, por todo el mundo. Vino Jesucristo. Jesucristo vino a dar su vida por sus amigos. Vino no solo a dar su vida por sus amigos, sino por sus enemigos. Y vino a dar su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí vemos que Urías representa ese sacrificio de Jesús. Jesús caminó a la cruz, a una muerte, a convertir una maldición en salvación. Urías caminó a la guerra, a una muerte, a traerle esa salvación, esa restauración, esa redención a David. Urías pagó con precio de sangre. Cristo pagó con precio de sangre. Y esa sangre derramada en la cruz es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y esa sangre es la que nos permitió el acceso al trono de la gracia de nuestro amado Dios y poder presentarnos confiadamente delante de Él. Así que hoy te quiero invitar como a tener ese arrepentimiento, porque David reconoció su arrepentimiento, reconoció su error, reconoció su pecado y Dios lo perdonó, tuvo sus consecuencias, pero tuvo este arrepentimiento genuino y de corazón y dijo: oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Límpiame, límpiame como la nieve, hazme blanco como la lana. Y no apartes tu Santo Espíritu de mí. Porque cuando pecamos nos apartamos de Dios y nos escondemos en el pecado y más nos alejamos de Dios y tomamos malas decisiones. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y bendijo a David y a Betsabé a pesar de su pecado y tuvieron un hijo que se llamó Salomón. Pero el sacrificio de Urías no fue en vano, porque de él vino ese ejemplo también nuestro Señor Jesucristo que hizo ese gran sacrificio y con sudor, con sangre, con lágrimas y dolor vino a traernos salvación. Jesús murió por nosotros, pero también vino a darnos vida. Así que te invito a que te acerques a nuestro Señor Jesús y tomemos ese ejemplo de Urías y el más grande ejemplo de Jesucristo, de ser leales a Dios hasta la muerte, porque solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Damos gracias a Dios por este tiempo y te invitamos a que te suscribas, a que compartas este video y que nos sigas acompañando en estas enseñanzas, en esta predicación de la palabra, porque esto es por Cristo y para Cristo y todo es por Él y para Él. Toda la gloria es de nuestro amado Señor. Dios te bendiga.